Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a Dante Urbina. Dante Urbina es un joven intelectual peruano, estudió economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo una maestría en la misma materia en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente ha completado sus estudios de doctorado en la misma materia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. No sé cómo ha logrado esa última hazaña, pero lo felicito por eso. También ha tenido, bueno, ha sido autor de varios libros. Hay uno particularmente importante en estos tiempos que recomiendo, que es Economía para herejes, que creo que es un tema importante ahora que estamos obsesionados con la cuestión económica. Dante también ha destacado mucho desde joven por su rendimiento académico, fue seleccionado para participar como un asistente joven en una reunión de premios Nobel de Economía en Landau, Alemania. Ha sido conferencista en diversos países, principalmente en temas de economía, filosofía y teología. Dante es ante todo un católico firme. Así que, bueno, también ha tenido la oportunidad de presentar sus temas en diferentes conferencias en Perú, en Argentina, en España, otros países más también, Alemania. Y actualmente también se ejerce la docencia universitaria en la Universidad de Lima. Así que, Dante, es un gusto tenerte hoy aquí y bueno, vamos a hablar sobre varias materias, principalmente ideologías políticas, el rol de la doctrina, ¿no?, de la Iglesia en estos temas, qué rol juega la fe. Probablemente exploremos a uno de tus pensadores favoritos, si no el más importante para ti, que es Santo Tomás de Aquino. Y vamos a ver también, explorar un poquito temas que yo he tratado y que parece que tú también has tenido interés, que son el transhumanismo. Así que va a ser una conversación muy interesante. Dante, te cedo el piso, por favor, un saludo para mi gente que te está viendo ahora. Muchas gracias, Miklos. Estoy muy contento de poder interactuar en este diálogo. Te contaba, ¿no? Cuando coordinábamos esta entrevista, que un muchacho me escribe al WhatsApp y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo mucho aprecio por tu trabajo intelectual y alguien a quien yo sigo bastante también y considero un gigante intelectual es Miklos Lucas. Y para mí sería un gran regalo que tú y Miklos pudieran conversar, me dijo, ¿no? Y según te comenté, al día siguiente ya estamos en conversaciones para concretar esta entrevista, como una cosa de la providencia. Ahí me escribes y comenzamos a coordinar y aquí estamos entonces. No, Como buen Dante. católico lo atribuyo no a la casualidad, sino a la causalidad de la providencia divina. Perfecto. Cosa que a mí no me ofende porque soy un filo cristiano al final de los días. Así que un gran filo cristiano. Un dudoso filo cristiano, quizás un hereje, pero bueno, por lo menos no estoy en tan mal camino, ¿no? Todavía tengo salvación. Lo importante es estar en camino. Mientras uno esté en camino, las cosas se van encaminando. Perfecto. Me alegra saber eso y me da tranquilidad. Dante, bueno, vamos a empezar entonces entrando de lleno en materia, mandándole un saludo a tu amigo también por esas palabras. ¿Cómo ve el mundo hoy un joven católico? ¿Cuáles son los dilemas, los problemas, las percepciones que tiene un joven católico en un mundo donde hay una disolución muy grande del concepto de civilización y de todos los valores y principios que la fundamentan, que son valores y principios judeocristianos? Bien. La mirada sobre el mundo desde una perspectiva cristiana, y si nos ceñimos luego al plano humano de lo que es el mundo, no necesariamente va a ser muy optimista. Porque desde una perspectiva cristiano-católica, si hacemos un recuento del transcurso civilizacional de Occidente, el escenario más o menos es este, simplificando, claro está. Tenemos una presencia cultural muy importante de la fe cristiana en la Edad Media y hasta inicios de la modernidad. Al punto que a Europa, que era pues el centro, ¿no?, de lo que era la civilización occidental, porque en cierto modo podemos decir que ya está esto en decadencia, no se le llamaba Europa, no se le solía referir como Europa, sino como la cristiandad. Entonces había toda una cohesión social, incluyendo en esto lo político, lo económico, lo cultural, en torno a la fe. Por supuesto, dentro de esto se daban desviaciones, no todas las personas eran coherentes con esta fe, eventualmente en los mismos miembros de la jerarquía se daban faltas de coherencia,
lo cual se ha dado siempre y desde los primeros siglos. Basta que uno vaya al Nuevo Testamento y si lee con suficiente atención, se va a quitar los conceptos idealistas de una primera iglesia cristiana con miembros 100% perfectos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulos 5 y 6 habla de graves casos de inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Corinto. En Gálatas capítulo 2 se refiere pecados de hipocresía de parte del apóstol Pedro, que de acuerdo al académico protestante, especialista en cristianismo temprano, Ian de Kelly, sería el líder indiscutible de la iglesia cristiana. Entonces, una crisis moral ahí también. En Gálatas capítulo 4 encontramos que Pablo tiene que decirle a los Gálatas, Gálatas estúpidos. En realidad la traducción más fiable de lo que dice Pablo ahí es eso, es unas declaraciones fuertes en términos de que ellos estaban dejando de lado el centro del evangelio. Entonces, ya desde la iglesia de los primeros siglos, lo que tenemos es no un conjunto de miembros perfectos, pero lo que sí hay muy claro es una doctrina bien establecida. Entonces, no todos estaban a la altura del estándar moral, incluso entre miembros de la jerarquía desde el siglo I del cristianismo, no todos siempre van a estar a la altura del estándar moral, pero lo que sí estaba muy claro era cuál era el estándar moral. Entonces, cuando tenemos un concepto de cristiandad, hay una cohesión en la civilización en torno a un estándar moral de inspiración cristiana. Luego va a venir lo que se llama la modernidad. El filósofo Jacques Maritain, filósofo neotomista francés, en su obra de 1925, Tres Reformadores, dice que el mundo moderno se crea con tres grandes reformas. Una reforma religiosa, la de Lutero, una reforma filosófica, la de René Descartes, y una reforma moral, la de Rousseau. Y por supuesto, Jacques Maritain no ve con buenos ojos tales cambios. Lo que sucede con el advenimiento de la modernidad en Occidente es que se escupe sobre el pasado cristiano. Esta idea de la Edad Media como un simple intermedio, como una edad oscura, viene de esa época. Preguntémonos, ¿por qué a la Edad Media se le llama Edad Media? No está en la mitad, en el sentido de que la clasificación estándar de la historia es la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Era Contemporánea. La clasificación básica, y la Edad Media no queda en la mitad. Se le llama media porque esta concepción de valorar la historia viene con la modernidad y con una valoración en donde se dice que el mundo grecorromano precristiano es el estándar ideal de civilización, que el cristianismo vino a valorar las cosas, que la Edad Media sería la gran edad oscura y por lo tanto habría que construir una sociedad basada en la ciencia y la razón, prescindiendo de la fe cristiana. Ese es básicamente el proyecto de la modernidad. Filosofías como el iluminismo francés, el positivismo, el marxismo, etcétera, son ideologías que se construyen bajo esta premisa del rechazo a la herencia judeocristiana. Y lo que nosotros tenemos hoy en día es la hipertrofia de la modernidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy en día es la posmodernidad. Es como que la modernidad es la borrachera y ya la posmodernidad es la resaca. Entonces es la consecuencia culmen de la borrachera. Hubo una borrachera de ideologías y una borrachera de revoluciones durante la modernidad, las revoluciones liberales de 1848, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, finalmente ya cerrando la modernidad, la Revolución Sexual de 1960, y la posmodernidad la podemos ubicar más o menos en la década de los 70. Entonces el mundo al que llegamos es un mundo en donde ya no hay ideales, porque ya no se cree que el marxismo o que la sola ciencia o el positivismo nos vayan necesariamente a llevar a una sociedad perfecta, de hombres buenos y felices. Pero es como que eso ya no interesase, ya no hay grandes ideales políticos, sino lo que hay es que cada uno vive tratando de conseguir el máximo de placer o comodidad, la época posmoderna. Pero eso no significa que las instancias ideológicas o políticas hayan perdido poder, porque si bien la población en general suele ser bastante escéptica respecto de los grandes relatos, al final de cuentas terminan siendo influidos sin darse cuenta por esos mismos grandes relatos y por esas premisas ideológicas. Entonces, en resumen, yo lo pondría así. Tenemos un estándar que nos trae la civilización cristiana de fe y razón. La razón no negada, sino iluminada por la fe. Porque los grandes pensadores de la cristiandad,
San Agustín y Santo Tomás de Aquino no plantearon una contraposición entre fe y razón, sino una complementariedad armónica. La fe no destruye la razón, sino la ilumina y la eleva. Pero la modernidad es la razón rechazando la fe. Y esa razón que rechaza la fe termina volviéndose irracional y suicidándose. La razón se mata a sí misma. Y eso es la posmodernidad. Porque hoy en día nosotros decimos que no hay verdad absoluta, que todas las verdades son relativas, que no hay una razón universal, que cada uno tiene su opinión. Eso es la razón asesinándose a sí misma. En resumen, la razón sin la fe se vuelve loca. Y esa es la historia resumida de la debacle de nuestra civilización occidental. Y probablemente entonces de alguna manera estás planteando los puntos, ¿no? Las perspectivas que puede tener un joven católico en estos tiempos, ¿no? Y hablo de jóvenes porque es un segmento particularmente vulnerable hoy. Esta falta de hitos en el horizonte, esta incapacidad de ubicarse en el mundo si es que no existen principios y valores fundacionales absolutos que puedan darle esa guía. La falta de fe también, o de creer en algo, porque se ha hecho este paralelismo de que creer en Dios es creer en unicornios y elfos. Y bajo esa premisa que es cobarde y que es malintencionada, ¿no? El problema es que los críticos no aportan una alternativa que tenga el gravitas que tiene, por ejemplo, la doctrina cristiana. Entonces, es simplemente la destrucción de algo y el reemplazo por la nada. Entonces, obviamente, esto también genera unas enormes crisis de identidad, entre los cuales existe el transhumanismo, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero también la necesidad de una identidad, ¿no? La necesidad de una identidad y de creer en algo. Por eso existen estas adhesiones militantes a movimientos como el feminismo, la banderita del arco iris, ¿no? Los distintos géneros, la política identitaria con el tema de las razas. Es decir, la gente está tratando en esta enorme crisis de identidad, tratando de ubicarse, sobre todo los jóvenes. Ahora, tú hablaste del periodo de la modernidad, efectivamente, como el rechazo hacia el cristianismo, el rechazo hacia lo divino, transformar a Dios, ¿no? en una irrelevancia, y que el hombre a través de la razón conquistara y se emancipara en el mundo. El problema de eso ha sido que se crean también fábulas, entre ellas, por ejemplo, de llamar a la Edad Media la Edad Oscura, cosa que ha sido refutada por innumerables historiadores de peso, ¿no? Y bueno, aquí entra un punto, fe y razón, y tú diste un pequeño avance de eso. Hay un autor que yo sé que a ti te parece que es fundacional dentro de la forma que tú tienes de ver el mundo, que es Santo Tomás de Aquino. ¿Podrías, para los jóvenes que nos están escuchando, para la gente en general, sintetizar, que es muy difícil, ¿no? Pero sintetizar cuáles son las líneas más importantes de Santo Tomás y por qué su pensamiento hoy es tan importante para los jóvenes de fe, este maridaje entre fe y razón? Bien. Este gran pensador católico inglés, Gilbert K. Chesterton, tiene una biografía extraordinaria de Santo Tomás de Aquino. Es un libro delicioso de leer. Y lo que dice Chesterton es que a cada siglo lo salva un santo. Por ejemplo, en el siglo XIII, en donde la Iglesia tiene el tope de influencia social, político, económica, Dios suscita a San Francisco de Asís, de Chesterton, para recordar las verdades evangélicas de la pobreza, la humildad, etc. Entonces Chesterton se pregunta, ¿y cuál es el santo que se necesita para salvar a este siglo? Que Chesterton es un pensador profético que ya veía venir la posmodernidad misma, la locura de la razón. En el capítulo 1 de Ortodoxia uno va a encontrar que Chesterton hace estas reflexiones de que la razón sin la fe termina volviéndose loca. Dice que Santo Tomás de Aquino es el santo que debería venir a salvar al siglo de la pérdida de la razón. Porque en un mundo sin fe y sin razón, la salvación vendrá de parte de un profesor de lógica, decía más o menos Chesterton. Entonces, Santo Tomás lo que hace es un pensamiento en donde hay una armonía entre fe y razón. Santo Tomás no va a despreciar la razón, no va a prescindir de ella, sino que la va a considerar,
pero esta razón iluminada por la fe. Según la noción que tiene Santo Tomás sobre la relación entre la naturaleza y la gracia, la naturaleza es lo que somos como seres humanos. La gracia es el don sobrenatural de Dios, porque nosotros como seres humanos somos entes de naturaleza humana, tenemos unas ciertas capacidades y potencias naturales. Pero por el pecado original esto estaría herido. Entonces ni siquiera tenemos nuestras capacidades de intelecto y voluntad así en un funcionamiento perfecto, están heridos. Y la gracia, el don sobrenatural, repara la naturaleza, pero no solo la repara al estado de integridad inicial, sino la eleva. Entonces, la razón del hombre, que Santo Tomás refiere como razón natural, es influida, movida por la gracia, que en este caso funciona como la fe. Y hay una conjunción. Entonces, en la construcción teológica de Santo Tomás se va a ver eso, ese aprecio sobre la razón y esa forma de ver la naturaleza y la gracia. Indicado esto, Santo Tomás comienza a construir desde la base misma. Santo Tomás no es un hombre que asuma las proposiciones de fe de un modo tal que no necesiten ser explicadas, sino Santo Tomás confía en que siempre podrá haber una explicación racional. Ahora, esa explicación racional tiene que estar atenta a los elementos de la revelación, porque la razón por sí sola, hay cosas que naturalmente podrá comprender, pero hay cosas de orden sobrenatural donde la razón tiene que hacerse receptiva respecto de lo que dice la revelación. Santo Tomás entiende aquí las fuentes de autoridad de la escritura y la tradición. Si ustedes van a la Suma Teológica, por ejemplo, la principal obra de Santo Tomás, van a encontrar una cantidad gigante de citas bíblicas, no es una mera filosofía aristotélica, con un cálculo de la filosofía aristotélica, como algunos de forma ignorante pretenden calificar. Y al mismo tiempo hay una cantidad gigantesca de citas de padres de la Iglesia. Eso es lo que es la tradición. Y al mismo tiempo Santo Tomás tiene un estándar, no su libre interpretación personal, por más inteligente que él haya sido, sino que él con su inteligencia, que podría haber creado su propia herejía si le daba la gana y una herejía persuasiva, lo que dice Santo Tomás es que la regla infalible de fe es la enseñanza de la Iglesia. Si me permites, cortito, Dante, simplemente porque creo que es preciso agregar acá, eso, ahí también en esa explicación que acaba de dar está la diferencia fundamental entre filosofía y teología, por lo menos visto desde Santo Tomás, ¿no? Que la filosofía es la reflexión del mundo de los mortales, como vemos y reflexionamos sobre cosas lógicas que cualquier persona podría hacerlo. Pero finalmente la teología sería esa misma reflexión, pero aceptando las verdades de la Iglesia, por ejemplo, la Santa Trinidad, el hecho de que todo conduce finalmente hacia Dios y entender el mundo relacionado con la obra y gracia de Dios. ¿Esta creo que es la interpretación correcta o estoy hablando tonterías? No, efectivamente, la filosofía se refiere a la razón natural y en términos de lo que puede alcanzar naturalmente. En el caso de la teología, lo que tendríamos es fuentes de revelación sobrenatural. Y esas fuentes de revelación sobrenatural son entendidas por la razón, porque como ya señalaba San Agustín, el acto de creer se da en entes racionales. De ahí que no hablemos de que un perro que no es racional tenga fe. El que tiene fe es el ser humano. Claro. Y entonces, al recibirse una luz de una fuente de revelación sobrenatural, claro, se tiene como regla, estándar y referencia. Pero tal fe no es ciega, sino que hay elementos deductivos o inductivos de la misma razón que nos llevan a ello. Así, considerando la cuestión base como un preámbulo a los artículos de fe, que es la existencia de Dios, Santo Tomás da unas demostraciones sobre la misma, ¿no? Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Me va a ser imposible resumir todo ello, pero en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, pueden encontrar una lista de reproducción sobre tomismo, donde discuto bastante sobre las 5 vías. He tenido debates donde he defendido ese enfoque tomista. Recomiendo fervientemente que vayan al canal de Dante y se suscriban. Como lo he dicho, Dante A. Urbina, ahí lo encuentran en YouTube, un material muy, muy interesante y fresco también, sobre todo en este periodo de estandarización intelectual. Eso es una cosa. Ahora, Tomás también, él tiene una influencia muy fuerte de Aristóteles. Hay una influencia aristotélica fuerte porque en un contexto histórico, y esto es importante siempre darlo a entender, él nace a inicios del siglo XIII, bueno, 1225, vivió menos de 50 años, ¿no? Vivió menos de 50 años, llegó hasta 49. No fue un hombre de larga vida, pero fue un hombre de una vida contemplativa muy, muy fructífera. Y ese siglo XIII, aparte del gran poder que había alcanzado la Iglesia, también se expresó en el florecimiento de las universidades. Es ahora un insulto escuchar estos libertarados hablando de
¿no? de la iglesia como enemiga de la razón, cuando es a la iglesia a la que se le dé la fundación de las universidades, ¿no? Tenía ya Bolonia en 1088, la Universidad de Nápoles, Federico II, que es precisamente donde también estudió Santo Tomás, la Universidad de París, que también estudió donde estudió Santo Tomás, tenías Oxford, tenías Cambridge, tenías Salamanca, o sea, centros de estudio que fueron posibles gracias al, ¿no? Que empezaron como las escuelas catedralicias y después siempre fueron las universidades. Y se las debemos al catolicismo, no al cristianismo en este caso, específicamente al catolicismo. Entonces, ¿qué opinas tú cuando vienen estos libertarados y estos rojos ignorantes y dicen que la fe mata la razón, que ser creyente es ser un poco menos que un imbécil? ¿Eso es empíricamente comprobable, esas palabras, o encuentras que pueden ser fácilmente refutadas? Es empíricamente comprobable que es falso. Cuando alguien me viene con ese tipo de cosas, yo le digo, bueno, y entonces, ¿cuál es el argumento racional que tienes contra la fe? Le comienzo preguntando por el tema base, por ejemplo. Digo, ¿tú crees que Dios existe? Para empezar por lo básico, ¿no? Y pues muchas veces las personas que hacen tales críticas o son ateos o son agnósticos. Entonces le comienzo a cuestionar sobre tal estándar, le comienzo a presentar argumentos racionales para la existencia de Dios y eventualmente lo que queda como en situación de ignorancia es la persona que alegaba que los creyentes no tenemos cerebros o que somos ignorantes o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, a ver, para presentar algo breve, voy a presentar el argumento cosmológico Kalam, que es un ejemplo de lo que yo podría hacer. Yo suelo decir en las entrevistas que si yo tengo varios minutos para hablar con alguien que es no creyente y quiero presentarle un argumento para la existencia de Dios, le presentaré la tercera vía atomista, que tiene una profundidad filosófica tremenda, que es el argumento de la contingencia atomista. Pero si tiene que ser algo ágil y tengo simplemente 1 o 2 minutos, yo presentaría rápidamente el argumento cosmológico Kalam, que va como sigue. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. Esto se justifica por el principio de que de la nada nada sale. Si algo comienza a existir y decimos que no tiene causa, entonces simplemente surgió de la nada, lo cual sería irracional. En consecuencia, tenemos establecido que todo lo que comienza a existir tiene causa. 1. 2. El universo comenzó a existir. Entendemos por universo el conjunto total de materia y energía en el marco espacio-tiempo. La totalidad de la existencia material. Incluso bajo un escenario multiverso, o sea, de que haya universos paralelos, le podríamos llamar universo, filosóficamente hablando, al conjunto de todo, ¿no? A lo que lo contendría. Entonces, tenemos muy buena evidencia de el inicio del universo o la limitación temporal hacia el pasado del universo. Rápidamente, un argumento filosófico que se puede presentar es la imposibilidad de un pasado infinito. Es decir, si el universo ha existido siempre, por toda la eternidad, si nunca ha tenido un inicio, entonces antes de esta entrevista ha pasado una cantidad infinita de eventos, ha pasado un tiempo infinito. Ahorita estamos en el presente y el pasado ya terminó, porque si no, no estaríamos en el presente aquí con Miklos. Pero si el pasado es infinito en tiempo y ya terminó, tendríamos un infinito que ya terminó, un infinito finito, lo cual es autocontradictorio y por lo tanto habrá que rechazarlo. En consecuencia, la razón apunta a que debería haber un inicio del conjunto de eventos temporales o sucesión material que llamamos universo. De otro lado, la evidencia científica apunta claramente a esto. El teorema de singularidad espaciotemporal de Hawking-Perons, del paper de 1970, la generalización de este tipo de teorema para un inicio absoluto del universo, conforme al teorema Bordegood-Vilenkin en un paper de 2003, y siendo que el propio Alexander Vilenkin, que es agnóstico, escribió en su libro Many Worlds in One, publicado en 2006, que los cosmólogos ya no tienen dónde esconderse luego de este teorema, sino que hay un inicio absoluto del universo. El propio Vilenkin ha planteado un modelo de tunelación cuántica donde artificialmente quiere hacer como que el universo salga de la nada, pero no puede él plantear un modelo universo eterno. O sea, a lo más, los físicos como el ateo Stephen Hawking han tratado de especular con un universo que surge de la nada. En su obra El Gran Diseño, publicada en 2010 junto con Leonard Lodinov, lo que plantea Stephen Hawking es, capítulo 1, que
el universo puede, porque existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo y lo hará. El punto es el siguiente. Hasta el físico ateo más famoso del mundo, ni siquiera él apela a la idea de universo eterno, sino que es tan buena la evidencia a favor de que el universo tenía un principio que ya tiene que apelar a que el universo surgió de la nada, se autocreó de la nada. Lo cual es un absurdo y se basa en una confusión que Hawking tiene entre el término nada y el vacío cuántico. Entonces creo que hay buenas razones para creer en la premisa 2, que el universo tiene un inicio, o comenzó a existir. Entonces, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. Segunda, el universo comenzó a existir. Tercero, por lo tanto, el universo tiene causa. Esto se sigue simplemente de lógica de 1 y 2. 4, esa causa es Dios. ¿Cómo justificamos esto? El universo es el conjunto de materia, energía en el marco espacio-tiempo. Si hay una causa del universo, no puede ser el universo mismo, es un ente distinto. Si hay una causa de lo físico, tiene que ser algo más allá de lo físico, algo de orden metafísico, algo aespacial, atemporal, inmaterial y que no sea una energía de orden físico. En consecuencia, tendríamos todas estas características, pero al mismo tiempo tiene que ser un ente con capacidad de actuar y con poder de acción. El único ser que cumple con todas estas características de forma unificada y coherente es Dios mismo. En consecuencia, este argumento nos lleva a inferir la conclusión 5 de que Dios existe. Bueno, yo creo que tu discurso ahorita acaba de ser la confirmación empírica de que ser cristiano, ser católico y ser racional es perfectamente compatible. Más bien es tarea para los aliados que van a ver este video para que tomen apuntes y citen la bibliografía para ver si aprenden algo interesante. Bueno, yo realmente me hace culpa, pero yo le digo, ya no tengo paciencia con estos individuos, así que, en fin, bueno, no nos vamos a enojar, porque me enoja hablar de estos sujetos, en fin. Has hablado ¿no? de estas relaciones de causalidad, hemos hablado de cuestiones de fe y razón, hemos mencionado a Santo Tomás, y ahora entramos a vamos a pasar a una segunda parte en esta conversación, que es esta efervescencia de los debates ideológicos, pero en el plano político, ¿no? De las doctrinas económicas y las teorías políticas ideales. Y es un debate, desde mi perspectiva, que está perdiéndose en el tiempo y en el espacio porque los avances científico-tecnológicos están reconfigurando estas relaciones de poder y estas relaciones de intercambio económico de manera radical. Pero bueno, lo podemos hablar más tarde. Pero vemos que hay ideologías, las de siempre, por lo menos las más populares hoy. Por un lado, marxismo, versiones de socialismo. Por el lado de la derecha tienes liberalismo, libertarianismo y el conservadurismo, que yo ya pueden ver también mi video sobre el conservadurismo, que no considero propiamente una ideología política porque no es deductiva, sino que es más inductiva. ¿Cómo ves tú estas disputas? Tú como católico, ¿dónde te posicionas en el plano, en el eje político tradicional? Si es que te podrías colocar en ese eje. Sí, perfecto. Voy a hacer repaso en lo posible rápido sobre las tres, diciendo en cada uno cómo me posiciono. Comencemos con el comunismo marxista. Me posiciono como enemigo acérrimo, así de simple. Y esto es desde la posición de fe, porque uno no puede ser un hombre de fe cristiana y al mismo tiempo estar comulgando con la ideología marxista. Porque el marxismo niega aspectos fundamentales de la fe cristiana. Las herejías de los primeros siglos eran herejías cristológicas, negaban cierta divinidad, cierta doctrina sobre Cristo, por ejemplo, su divinidad o su humanidad o cosas por el estilo. Pero las herejías de la modernidad, como el marxismo, son de orden antropológico, niegan la verdad sobre el hombre. Así, por ejemplo, Karl Marx, en su tesis sobre Feuerbach, de 1845, en la tesis 6, dice lo siguiente: la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Eso dice Marx. Entonces, en la visión marxista se reduce al individuo a ser un mero entramado de relaciones sociales. Es una versión materialista de un constructivismo social para definir al ser humano. En cambio, desde una perspectiva cristiana, no ves al hombre meramente como un constructo de condiciones sociales en el marco de las condiciones materiales de existencia, como dicen los marxistas, sino que identificas que sí, el hombre vive en sociedad, es un animal social, está condicionado por su entorno, tiene un cuerpo, pero no debemos olvidar que lo distintivo, fundamental y trascendente del hombre es que tiene alma espiritual, que es a imagen y semejanza de Dios.
Para Marx, el hombre es simplemente un collage a imagen y semejanza de las condiciones materiales de existencia. Para un cristiano, el hombre es fundamentalmente a imagen y semejanza de Dios. Y la esencia humana tiene una realidad verdadera trascendente al mero entramado de relaciones sociales. Asimismo, un cristiano no puede abogar por la violencia como el medio sine qua non, el medio necesario y fundamental del movimiento político, del cambio político. Pero resulta que Karl Marx en el Capital, tomo 1, capítulo 24, dice: la violencia es la partera de la historia, la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Entonces, en la visión de Marx hay una construcción historicista en donde se pasa por diversos modos de producción. Nosotros estaríamos en el modo de producción capitalista. Y en ese modo de producción había una contradicción de clase entre capitalistas y obreros. Y en esa contradicción de clase, la solución tiene que venir por la violencia. Los obreros tendrán que expropiar a los capitalistas por medio de una revolución violenta, apropiarse a los medios de producción y gestionarlos por medio de la dictadura del proletariado, que es el Estado. Los obreros se apropiarían del Estado y el Estado es el que gestionaría la economía. Entonces termina todo yendo a un sistema estatista donde el individuo termina disolviéndose, lo cual va en contra de la dignidad y libertad del individuo que afirma la fe cristiana. Muestra que este es claramente el programa político de Marx, lo dice él sin ambajes en el Manifiesto Comunista, que escribió junto con Engels en 1848. Al final del manifiesto él dice: los comunistas no se cuidan de disimular sus intenciones y proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrocamiento violento de todo el orden social tradicional. Que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. Proletarios de todo el mundo, uníos. Entonces, este tipo de propuesta política materialista, reduccionista, violentista, determinista, está claramente en contra de todo lo que plantea el cristianismo. En cuanto al liberalismo, mi juicio o mi posición es enemigo. Soy enemigo del liberalismo. ¿Por qué? Porque como cristiano, lo que pongo en el centro es a Dios mismo. Dios que es amor, primera de Juan 4:8. Eso es a lo que le doy centralidad y primacía. Y Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, el reinado social de Cristo. Eso es por lo que apuesto. No por un mero establecimiento de condiciones mínimas y después que cada uno interactúe como le dé la gana. Ese no es el ideal al que apunto. Esa es una situación imperfecta que eventualmente en ciertas circunstancias históricas tal vez se podría tolerar como el mal menor, pero no es el ideal a buscar, como si lo es en el pensamiento libertario. Para que se vea que esto no es una distorsión, veamos lo que dicen los propios libertarios. El famoso liberal español Rafael Termes, en su obra Desde la banca, volumen 2, dice lo siguiente: el liberal cree en la libertad ante todo. Ahora bien, yo en lo que creo ante todo es en Dios, en la persona de Jesucristo, no en la libertad. Eso es una idolatría de la libertad. Asimismo, Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo, en su libro El liberalismo no es pecado, escriben lo siguiente: para el liberalismo, lo más importante es la libertad. Como cristiano, para mí, lo más importante es la caridad. Tal vez alguno ya estará haciendo la argucia mental de decir: oye, Dante, ¿pero acaso el amor no es un acto libre? Pues ciertamente, sí, el amor es un acto libre, pero el pecado también es un acto libre. Entonces, como ya señalaba Chesterton en su obra Ortodoxia, este lúcido pensador inglés, defender la libertad por la libertad en sí misma y en general, sin especificación de libertad para qué, no es suficiente y no nos lleva a una definición de un correcto estándar moral. La noción liberal de la libertad como mera libertad negativa es problemática. La libertad negativa entendida como, bueno, que cada individuo haga lo que le da la gana mientras no agreda al otro y el Estado no lo coaccione y con eso basta para constituir el orden social, no es suficiente. No estoy en contra de la idea de libertad negativa en sí misma, sino en el reduccionismo liberal de considerar la libertad fundamentalmente en términos de libertad negativa, porque en realidad lo fundamental de la libertad es su carácter propio, ontológico, el carácter de libertad positiva. Y en la visión cristiana, la libertad no debe ser vista como una cualidad neutra,
sino como una cualidad que ha de estar orientada hacia lo bueno, hacia el bien. Entonces la libertad Dante, sí es problemática. Dante, si Para ir me permites. sí, te escucho. Sí, cortito, cortito. Puedes hacer la distinción entre liberal y libertario, porque el libertario, bueno, Pato, si quieres yo te doy la pasada. El libertario cree ante todo en la propiedad. No, es el principio fundamental de un libertario, es la defensa y la promoción de su propiedad, cosa que no hace el liberal. ¿Qué puedes profundizar en esta diferenciación? Porque se tiende a meterlos en el mismo saco, pero vemos también que dentro del liberalismo tú vas a tener una serie de liberalismos, unos más benignos que otros. Y dentro de los libertarismos también vas a tener libertarismos más benignos que otros. Por ejemplo, un paleolibertarismo es mucho más dócil, más amigable con el cristianismo, vamos a hablar del cristianismo en general, mientras que un libertarianismo objetivista o randiano es abiertamente enemigo de ¿no? Es casi una posición cuasi marxista en términos del rechazo que existe. ¿Qué distinciones tú puedes agregar a esa, o qué matices agregas en estas diferencias entre liberales y libertarios? A ver, en cuanto a las distinciones de categorías, como bien mencionabas, el libertarianismo pone el énfasis sobre todo en el principio de propiedad privada, y son pensamientos que se construyen sobre todo con base en dicha noción. En cambio, el liberalismo tiene más énfasis en el principio de libertad. O sea, normalmente se plantean tres principios básicos: vida, libertad y propiedad. Entonces, es un poco una diferencia de énfasis y de enfoques, pero es un tanto difícil encasillar incluso estas escuelas en definiciones, porque tanto el liberalismo como el libertarianismo tienen puntos en común. Hay varios teóricos que se consideran a la vez o se denominan de ambos bandos, y por otra parte encontramos que entre sí mismos están divididos. O sea, hay múltiples escuelas de liberalismo y Los múltiples escuelas verdaderos. de libertarianismo, sí. O sea, ¿cuáles son los verdaderos? ¿No? Están en estas sectas que se pelean. Yo soy la secta verdadera, no, tú eres la secta menos verdadera. ¿No? Entonces, yo vería ciertos paralelos, aunque suene muy, muy políticamente incorrecto para la anticorrección política de hoy en día, diría que yo veo paralelos con el marxismo. Porque esa proliferación de sectas que hay en el liberalismo y el libertarianismo es similar a la proliferación de sectas marxistas. Al mismo tiempo, cada vez que hay un país que ha tratado de aplicar una visión marxista a su economía y ha fracasado, ¿qué dicen los marxistas? No, es que ese no es el verdadero marxismo, es que no lo aplicaron bien, es como un intervencionismo imperialista, y así andan los marxistas. Pero al mismo tiempo los liberales, cuando tú les refieres los propios países que a ellos a veces citan como demostración del éxito liberal, y les comienzas a poner contraejemplos y matices y dificultades, o también el papel de la intervención del Estado implicada en esto, dicen, no, es que eso no era el verdadero liberalismo. O cuando encuentran casos o se le refieren casos de economías de libre mercado donde vemos grandes dificultades, graves fracasos, graves problemas de orden moral, económico, material, político, etcétera. No, es que ese no es el verdadero liberalismo. Entonces hay paralelos, o la pelea sobre cuál es el verdadero. Y así como entre las diversas sectas del marxismo se puede decir también que hay unas menos dañinas o que parecen más afines al cristianismo, pues con el caso del liberalismo se puede considerar algo similar, pero eso no quita que haya problemas de sustancia. De ahí que en el caso del catolicismo el magisterio haya dado un dictamen sobre el liberalismo, incluyendo el liberalismo económico. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, sobre los paleolibertarios? Los paleolibertarios normalmente hacen énfasis en el principio de familia, pero yo preguntaría a un paleolibertario, ¿tú te consideras realmente liberal? Ya, si me responde que sí, continúo. Si me responde que sí el paleolibertario, digo, ¿y tú consideras que debe haber liberalismo en lo económico? O sea, está bien proteger la vida, la familia, los valores, pero ¿consideras también que debe haber liberalismo económico o no? En caso me responda que sí, y por lo tanto esté afiliado a un auténtico liberalismo económico, entonces comienzan a surgir dificultades. Una última pregunta que yo le lanzaría a un paleolibertario es, ¿tú consideras que la escuela austríaca tiene un correcto planteamiento sobre la cuestión de la organización económico-social? Y si me responde que sí, entonces le comienzo a señalar ciertas dificultades, porque uno no puede ser partidario de los planteamientos de la escuela austríaca y del liberalismo económico a fondo y al mismo tiempo
es proteger los valores de vida y familia a fondo. Me explico. Veamos lo que dicen los propios teóricos de la escuela austriaca. El más influyente de ellos, maestro Hayek, Ludwig von Mises, en su obra La acción humana, capítulo 15, escribe: no tienen la culpa los empresarios de que los consumidores prefieran las bebidas alcohólicas a la Biblia. Los empresarios simplemente sirven a los consumidores tal como son al presente, aunque malvados e ignorantes. Entonces, a lo que iría es lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un mercado libre de bienes asociados a estas distorsiones propias de la ideología de género? O suponte que no haya ningún Estado político que quiera imponer la ideología de género, pero al mismo tiempo que en un sistema libremente surjan personas que comiencen a promover la ideología de género por medio de productos y servicios. Tú dejarías absolutamente sin ninguna restricción o regulación un libre comercio de eso, todo dejado al mero acuerdo libre entre individuos, como plantean los austriacos con su orden espontáneo. ¿Qué efectos tendría eso sobre la familia? Le preguntaría qué pasa si aplicamos estos principios al mercado de la prostitución, como el propio Ludwig von Mises lo aplicaba también. O incluso podríamos hasta hablar sobre el transhumanismo y decir, si hay individuos que libremente quieren hacer modificaciones transhumanistas sobre sí mismos y empresas que libremente quieren ofertarlo, pues ¿cuál sería la dificultad? Si hay quienes libremente quieren comenzar a fabricar bebés en el laboratorio y hay personas que libremente están dispuestos a aceptar tal fabricación y comprar al respecto y el Estado no los coacciona, entonces en principio no habría por qué restringirlo bajo un estándar liberal. Entonces tal vez si es más consecuente con su estándar de proteger la familia, me dirá, no, es que ahí sí hay que poner cierta regulación o restricción por esto y lo otro. Y yo diría, estoy de acuerdo contigo, pero date cuenta que con eso estás limitando el grado de liberalismo económico y estás yendo en contra de lo que esperarían los economistas austriacos. Para cerrar, dos apuntes muy concretos nomás. El mismo von Mises, en el capítulo 8 de la citada obra, dice: los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Yo le preguntaría a un paleolibertario, ¿estás de acuerdo con que el ámbito religioso tenga una influencia en la configuración de la cuestión política, económica y social? Si me dice que sí, como muchas veces los paleolibertarios están dispuestos a decir, y está muy bien, bueno, demuestro aquí que está en conflicto con Mises. Y para cerrar con el último punto, hay unos youtubers que hicieron un video justamente sobre el libre mercado de prostitución. Ellos son Santiago Giraldo y Alejandro Bermeo, y ellos tienen mucho público que los escucha, que políticamente son de la derecha y que se proclaman liberales y libertarios. Bueno, ellos, como jóvenes cristianos que son, en particular soy amigo de Santiago Giraldo, hicieron un video explicando la dificultad que hay entre defender bajo los principios liberales un libre mercado de prostitución siendo uno cristiano. Pues bien, cuando yo revisé ese video tenía 676 likes y 858 dislikes. Las personas que siguen el canal de ellos son personas de acuerdo con los ideales de la derecha, en contra de la ideología de género y todo ello, pero es el video más impopular que hicieron cuando se metieron contra el liberalismo. Entonces, yo pondría mucho cuidado en que la lucha contra esto no se vaya a terminar convirtiendo en la defensa de la ideología política liberal y no en la defensa de una cosmovisión cristiana. No, es cierto. O sea, sucede que, a ver, hace unos 4 o 5 años yo hice un video para El Montonero, donde el video se titula Liberalismo y Socialismo, las dos caras de una misma moneda, precisamente atendiendo lo que tú estabas diciendo. Y hay paralelismos, sobre todo en estas versiones exacerbadas, ¿no? Estas hiperdelibertades que se plantean, en los cuales tú puedes observar características que no te permiten distinguir entre un marxista, entre un socialista y un liberal, un libertario, algunos por lo menos, que ahora es su anticristianismo militante, por ejemplo. En estos campos vas a encontrar, en todos estos terrenos vas a encontrar un anticristianismo militante. El reemplazo de Dios por el objeto de fe que es la ciencia. Cree en la ciencia ahora se ha convertido pues en un objeto de adoración, dejó de ser un instrumento para la búsqueda de ciertas verdades, para convertirse en un objeto de adoración. De hecho, la campaña de Biden era Believe in Science, creen en la ciencia. Tienen una visión hedonista, es decir, algo es bueno o malo en la medida en que es útil y placentero.
es decir, este hedonismo utilitarista muy, muy marcado. De los dos lados, o sea, que un rojo y un liberal libertario se diferencian en ese sentido. Uno va a buscar que se materialice eso a través de más Estado y el otro va a querer que se materialice a través de más mercado. Pero al final, y ambos tienen aspiraciones universales, o sea, quieren que sus ideologías sean aplicadas en todo el mundo por igual, sin contar las diferencias culturales o las diferencias que puedan existir en términos de clima, en términos de comidas, en términos de música. Es la estandarización completa del pensamiento en nombre de la libertad, sobre todo la contradicción en el caso de los liberales y los libertarios. O sea, al final terminan pareciéndose más de lo que dicen ser distintos. Esta disputa es falsa, esta de que estos son malos porque quieren más Estado. No, tú eres más malo porque quieres más mercado. No, tú eres más malo porque tú quieres más sociedad. No, tú eres malo porque tú quieres solamente disolverlo en el individuo. Y nos planteamos en estas pugnas, ¿no? Libertad, justicia, individuo, colectivo, Estado, mercado, que al final son las dos caras de una misma moneda. Exacto, así es. Bueno, pasando entonces brevemente, si me disculpas, habías hecho entonces por qué no es posible comulgar desde el catolicismo, comulgar con el comunismo, por qué hay ciertas divergencias con el pensamiento liberal, libertario. Ahora pasaríamos a otro pensamiento, no es propiamente, porque no es una ideología política propiamente tal, que es el conservadurismo, porque no tiene una doctrina, no tiene un cuerpo teórico, a diferencia de estas dos corrientes que me has mencionado. ¿Cuál es la relación que existe con el conservadurismo? Y si por favor también puedes aclarar esta asociación perversa, de mi perspectiva malintencionada también, que se hace de que si eres católico necesariamente eres conservador y si eres conservador necesariamente eres católico. Adelante con eso. Con el conservadurismo, pues también requiere darle un contenido. Conservadurismo, como el propio nombre indica, busca conservar. Es una visión que pone énfasis en conservar determinados valores, tradiciones, determinados elementos de cohesión y estructura social, de herencia cultural, etc. El conservadurismo, desde esa perspectiva, tiene una visión positiva sobre el papel de la tradición. En ese sentido, puede haber cierta afinidad con el catolicismo, en tanto el catolicismo va por ese lado. Si hablamos en términos teológicos, el catolicismo se parece un poco más al conservadurismo, dándole peso a la tradición como vinculante y la valora mucho. El protestantismo, y sé que esto va a sonar muy duro, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir, el protestantismo, si hiciéramos el paralelo teológico, se parece más al liberalismo. O sea, esta cuestión de la libre interpretación, cada uno se acerca a la Biblia y entiende la escritura, pero sacan interpretaciones divergentes entre sí, pero bueno, no importa esa divergencia mientras estemos de acuerdo en lo mínimo, así como los liberales dicen, cada uno haga lo que le da la gana mientras se respete lo básico de vida, libertad y propiedad, y mientras no interfieras en otro, ya está. Es un comentario interesante, ¿eh? Ese es un comentario interesante, discúlpame, cortito, pero me parece súper bueno. Dale, continúa. Sí, y bueno, se me acaba de ocurrir el paralelo, ¿no? Es curioso, luego lo profundizaré probablemente. Polémico, por cierto. Sí. Bueno, dale. Sin miedo al unfollow. En cuanto al conservadurismo, la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere conservar? ¿Por qué se lo quiere conservar? ¿Y para qué se lo quiere conservar? Es en función de la respuesta a esas preguntas que yo, pues, puedo estar más cerca o más lejos de una determinada perspectiva conservadora. No me encasillaría, digamos, en bloque en una visión como llamar conservadurismo. En ese sentido puedo ser católico sin encasillarme en conservadurismo. Pero al mismo tiempo digo que lo fundamental es responder esas preguntas. Y en función de cómo se respondan esas preguntas, uno puede estar más cerca o más lejos. Por ejemplo, si decimos conservar qué, hay quienes dicen que el conservadurismo lo que estaría conservando sería lo que ya habría generado antes la revolución. O sea, si nosotros queremos conservar, por ejemplo, el tipo de cosmovisión, sociedad y modelo europeo del siglo XVIII, ese modelo ya está infestado de modernismo y de todas las tendencias de la Revolución Francesa. En cierto modo, el pensador alemán Gary Habermas plantea volver a los valores de la Ilustración. En cierto modo sería como una especie de conservador, pero de los valores de la Ilustración. Pero los valores de la Ilustración no es
lo que cubre un estándar cristiano y menos aún desde una perspectiva católica. Entonces, eso, primero, ¿qué es lo que hay que conservar? Y desde mi perspectiva como católico, lo que hay que conservar es la tradición cristiana, la fe cristiana y los valores cristianos. Por eso, en lugar de definirme como conservador, que me llevaría una doble explicación, me defino como cristiano católico y punto, porque al final mi respuesta a estas cuestiones es, ¿qué es lo que hay que conservar? Los valores y la tradición cristiana. En suma, lo que nos ha dejado Cristo en la historia. Luego, ¿por qué hay que conservarlo? Por amor a Cristo, por amor a la verdad. ¿Y para qué hay que conservarlo? Para la salvación eterna. Entonces, en esta perspectiva, lo que yo hago es darle un matiz trascendente. Es posible, claro está, que una persona no creyente sea políticamente conservadora, pero si hablamos desde una visión cristiana, encontraríamos ciertos límites. Por ejemplo, supongamos una persona que no cree en la fe cristiana, pero al mismo tiempo considera que culturalmente el cristianismo es la mejor forma de influencia para organizar la civilización. Entonces, una persona que cree en su intelecto que la fe cristiana es falsa, pero al mismo tiempo considera que da la mejor forma de organizar la sociedad. El punto es que ahí la dificultad filosófica estaría en lo que algunos pensadores han llamado la mentira noble. O sea, que la sociedad esté de acuerdo toda en una mentira, pero que gracias a esa mentira todos se lleven bien y las cosas funcionen. Pero si el compromiso es con la verdad misma, entonces tenemos dificultades. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay que conservar los valores morales cristianos para que la sociedad funcione bien, aun cuando no creamos propiamente en el cristianismo, el punto es cuál es el sustento de tales valores. Y el filósofo no cristiano, escéptico de hecho, Michael Ruse, en su artículo Evolutionary Theory and Christian Ethics, publicado en el libro The Darwinian Paradigm, dice lo siguiente, abro cita: la moral es una adaptación biológica no menos que las manos, los pies y los dientes. Considerado como un conjunto racionalmente justificable de afirmaciones sobre algo objetivo, la ética es ilusoria. Soy consciente de que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo, piensa que se está refiriendo a algo más allá de sí mismo. Sin embargo, tal referencia verdaderamente carece de fundamento. La moralidad es simplemente una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo es ilusorio. Fin de cita de las palabras de Ruse. Entonces, si nosotros planteamos, vamos a conservar una civilización judeocristiana, pero no creemos en el contenido de lo judeocristiano, e incluso si somos ateos o agnósticos, somos pasibles a que aquello que queramos conservar le aplique el cuestionamiento que dice este filósofo. Bueno, que a todo esto yo he tenido a Michael Ruse en mi canal, por si acaso, si quieren ver la entrevista ahí, te he traído pura gente de peso acá, ahora estamos con Dante, por si acaso, manteniendo el level. Querido Dante, muy interesante. Entonces, o sea, podrías convivir más con el conservadurismo, pero obviamente, y es algo, y yo veo un conservadurismo, yo vengo de una corriente conservadora secular. Entiendo lo... Principalmente el siguiente, si se quiere resumir todo lo dicho en una frase. Mi perspectiva no es llevar las cosas hacia la derecha. Mi perspectiva es llevar las cosas hacia arriba. Ok, entiendo perfectamente. Se trata de una elevación del hombre hacia el orden de la gracia. Si nosotros consideramos únicamente la cuestión de la estrategia política en términos de lo que los seres humanos podemos hacer con nuestras instituciones y nuestra conservación de valores y nuestra costumbre e incluso como familias, pero en un plano meramente humano, por la herida del pecado original, creo que eso va a tener dificultades o va a fracasar. Se requiere de la ayuda de la gracia para que se realice este tipo de proyecto de una sociedad más cristiana. En resumen, mi enfoque es no construir una sociedad de estilo de derecha, sino una sociedad de estilo reinado social de Cristo. Como digo, no hacia la derecha, sino sobre todo hacia arriba. Eso no quita el hecho de que yo, al ver los diferentes pensadores de izquierda o de derecha, me pueda encontrar elementos que estén más hacia arriba o más hacia abajo. Claro. No se entiende. Ahora hay algo muy interesante ahí, porque yo también hace tiempo hace años vengo hablando de ya esta poca practicidad, ¿no? Y poca utilidad de este eje tradicional izquierda-derecha. Y tú lo mencionas desde la fe, estás diciendo que quieres elevarlo, no quieres ir hacia la derecha y la izquierda. Yo probablemente siga una misma dirección. Yo tampoco quiero derechas e izquierdas, porque ahora lo que noto es que
estas ideologías políticas están siendo completamente superadas por los avances de la ciencia y la tecnología y los desafíos que están planteando estos avances científico-tecnológicos sobre lo que significa ser humano. O sea, no son simples tecnologías que van a alterar el ambiente en nuestro entorno, sino que son tecnologías que pueden afectar nuestra propia identidad como especie, Sí. ¿no? Es decir, nuestra condición, nuestra naturaleza en lo biológico, en lo genético, en lo anatómico, y en la experiencia que surge de esa constitución, de esa conformación específica que tenemos como especie. Entonces, de ese plano yo pienso, por ejemplo, que estas disputas ideológicas, como te dije al principio, están siendo completamente irrelevantes. Y no estamos enfrentando la principal amenaza, que es la redefinición y reconfiguración del ser humano. Y eso lo puedes plantear desde una perspectiva secular, pero también desde una perspectiva de fe. Y creo que ahí encontramos nosotros otro punto en común muy importante. ¿Qué opinión te merece el transhumanismo? Es finalmente la ideología que justifica o intenta justificar y avalar ¿no? Y vamos a decir, darle garantía a esta idea de cambiarnos o de modificarnos en diferentes aspectos, en lo intelectual, en lo moral, en lo cognitivo, en lo físico, en aras de una mejor especie, de un supra-hombre, o un trans-hombre, o un post-hombre, porque hay diferentes interpretaciones. ¿Cómo ves tú, como católico, este tema del transhumanismo? Lo veo con bastantes reparos y escepticismo. Comenzaría apuntando que hay una ruptura de principios. Detrás del transhumanismo hay ciertos presupuestos filosóficos, cierta ideología, cierta antropología filosófica, cierta cosmovisión. Y tal tipo de ideas detrás del transhumanismo son contrarias a la fe cristiana. Un libertario puede terminar siendo perfectamente transhumanista. Por ejemplo, el gran referente libertario, el economista austriaco Murray Rothbard, enfatiza bastante el principio de autopropiedad. Cuando él defiende el principio liberal de propiedad, lo pone en términos también de autopropiedad, de que uno es propietario de sí mismo, de su propio ser, de su propio cuerpo, etc. Entonces, la noción de que nosotros somos los propietarios de nuestra propia vida, pues es una noción anticristiana. Me explico. En la visión cristiana, nosotros somos administradores de nuestra vida. Nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestras oportunidades, capacidades, etcétera, es algo que Dios nos ha dado como talentos, como en la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, y nosotros tenemos que administrarlos. Nosotros somos administradores de nuestra vida, pero el propietario es Dios, y nosotros hemos de dar cuentas al propietario. Y hay que administrar las cosas según el orden de Dios y no según el orden ilegítimo que nosotros nos queramos inventar haciéndonos autopropietarios. Entonces, ahí hay una ruptura. Pero para meter más a fondo la perspectiva de fe, yo creo que alguien que entendió muy bien este tema es el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre. En su conferencia titulada El existencialismo es un humanismo, él dice lo siguiente: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que ese ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Y para ilustrar con mucha claridad su idea, Jean-Paul Sartre pone el ejemplo de un cortapapeles. Pensemos en una tijera. Entonces dice, el cortapapeles es un objeto artificial y por lo tanto diseñado. En consecuencia, su esencia precede a su existencia, porque la esencia de lo que es un cortapapeles existe en la mente del fabricante y luego simplemente se le concreta dándole existencia. Y su existencia tiene un propósito objetivo previamente dado, cortar papeles, porque está diseñado para eso. Pero si no existe un fabricante, entonces el cortapapeles es meramente un objeto material más del mundo material que se ha arrojado a la existencia, y si fuera consciente, pues puede ir construyendo su propia identidad. Entonces, en la visión cristiana, y esto lo percibe muy bien Sartre, Dios es el fabricante. Pero si Dios no existe y si no hay fabricante, los seres humanos simplemente somos arrojados a la existencia y no hay ninguna esencia previa ni un propósito objetivo de la existencia al cual debamos apuntar. Simplemente están los propósitos subjetivos que podemos crear.
Y entre esos propósitos subjetivos, si alguien que es arrojado a la existencia sin ninguna esencia y sin necesidad de dar cuentas a un ser trascendente, y si no hay un parámetro objetivo, pues que uno elija hacer modificaciones sobre su propia genética, cuerpo, hacerse un poshumano o superhumano, o hombre-máquina o lo que sea, es algo que está a la orden del día. En consecuencia, yo cerraría esta reflexión con las palabras del cardenal Henry de Lubac, quien en su interesante libro El drama del humanismo ateo dice: no es verdad que el hombre no puede organizar el mundo sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarlo contra el mismo hombre. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo antihumano. Ese sería el juicio cristiano sobre el transhumanismo, porque el transhumanismo es que nosotros mismos nos hacemos dioses. Entonces, un humanismo que excluye a Dios. Y ese tipo de humanismo va a devenir en inhumano, va a terminar destruyendo la sustancia humana de las personas que se sometan a eso, y al mismo tiempo va a devenir en un sistema de control y opresión social, porque si tenemos un esquema donde hay superhumanos, todos los demás seres humanos que no tengamos los recursos financieros o no tengamos la voluntad de hacernos de los superhumanos, pasamos a ser seres de segunda categoría. Y esto ya tiene reminiscencias con la novela distópica de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, en donde existen los alfa, los beta y los gamma, clases de seres humanos. Todos los principios de la dignidad humana, la igualdad de los hombres y cosas por el estilo, o la imagen de Dios en nosotros, quedarán totalmente oscurecidos. Tengo una perspectiva sombría sobre el transhumanismo. Yo creo que el punto, y con esto ya cierro finalmente, es lo que tú decías, hay que ver hacia dónde apuntamos. El debate puramente izquierda-derecha tiende a perder de vista los asuntos más de fondo, existencial, filosófico y también tecnológico. Y el punto es que más que fijarnos si caminar a la derecha o hacia la izquierda, lo importante es caminar hacia arriba, hacia lo trascendente, hacia pensar sobre estas cosas y actuar conforme a esto. Y al comienzo de la entrevista decías que estabas en camino y que lo importante es hacia dónde caminar. Pues bien, el camino no es hacia la izquierda ni a la derecha, sino hacia arriba. Completamente de acuerdo. Además, es muy interesante lo que me acabas de decir. Esta idea de que somos propietarios de nuestro cuerpo, bueno, no es una idea difícil de vender. Sería una idea atractiva para muchos, ¿no? Por fin soy dueño de algo, por lo menos soy dueño de mi cuerpo, de mi vida, ¿no? Porque la gente ahora no tiene nada, o sea, no tendrás nada y serás feliz. Pero ahí también yo creo que, claro, tú hablas de que al final es Dios quien nos otorga todo esto. También se puede explicar de una manera racional y lógica, apelando a Santo Tomás, a las enseñanzas de Santo Tomás, que esta idea de que somos dueños de nuestro cuerpo es parcialmente cierta. ¿Por qué? Porque finalmente existe un patrimonio que es de todos, que es la identidad que tenemos como especie. O sea, yo soy dueño, podré ser dueño de mi cuerpo, pero no soy dueño de esta estructura física, porque tú eres igual que yo. Y así como nosotros, 6.000, 7.800 millones de seres humanos son, ese es un patrimonio de todos nosotros. Y nadie, en nombre de la libertad, tiene derecho a modificar o alterar ese patrimonio que nos pertenece a todos, que es la identidad que tenemos como especie. Lo estoy planteando desde una perspectiva más lógica, vamos a decirlo, ¿no? Claro, ahora si vamos al tema de la especie, creo que volvería a golpear la puerta el cuestionamiento de Michael Ruse. Es decir, si hablamos de nuestra identidad como especie, o nuestro patrimonio, o la moral que hemos desarrollado como especie, o los valores, las instituciones, etcétera, si vamos a un evolucionismo materialista, si no hay una instancia espiritual trascendente, entonces, ¿cuál es la diferencia de sustancia que tenemos con respecto a los demás entes biológicos? Y si no podemos dar una respuesta clara a ello, y creo que desde un paradigma materialista no habría una respuesta contundente a ello, entonces seguimos abiertos ante el mismo problema. Creo que la mejor respuesta sería una respuesta de orden filosófico, teniendo en cuenta la espiritualidad del ser humano, el carácter ontológicamente espiritual y objetivo del hombre. Completamente de acuerdo con eso. Ahora, es curioso también porque los transhumanistas rechazan abiertamente la religión. Obviamente es un tremendo muro de contención frente a sus intentos de crear el Homo Deus, ¿no? que mencionaba Harari, pero al final se comportan como una religión porque ellos también aspiran a la inmortalidad, ellos aspiran a la resurrección. Ahí está la empresa, esta Alcor de Max Moore, con gente decapitada y con sujetos congelados para ver quién sabe cuándo los resucitan.
omnipotencia y omnipresencia, con esta superinteligencia, la Gaia y todas estas estupideces. Tienen que oponerse a la religión porque quien quiera poner un ídolo tiene que sacar a Dios del altar. El Dios verdadero no puede ocupar el lugar de adoración si lo que vamos a adorar es al Homo Deus artificial. Exactamente, pero al final terminan siendo copias malas, ¿no? Copias baratas de una doctrina que ha sobrevivido el paso del tiempo y que se mantiene firme a pesar de todos los embates que ha sufrido. Y para mí la principal crítica es que no proveen estas corrientes críticas, sean desde la filosofía política como desde estos movimientos culturales como el transhumanismo, critican pero no ofrecen un sistema moral, un sistema de principios superior a los que hasta ahora ha ofrecido el cristianismo. Yo me voy a plantear, sin el ánimo de debatirlo ahora, porque lo podríamos discutir después, yo voy a adherir parcialmente a la idea de la mentira noble. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Voy a adherir parcialmente a la idea de la mentira noble. Pero no dejo de compartir contigo las preocupaciones y las críticas, y creo que estamos muy alineados en lo esencial, que creo que es lo más importante. Y yo también, a pesar de mi agnosticismo, reconozco abiertamente la fundamental presencia de esta dimensión trascendental del ser humano. Es constitutiva del ser humano, creer. Siempre está ahí, ¿no? Lo que hay que hacer es estar en camino y seguir caminando hacia ti. Así es. Así que bueno, Dante, palabra de cierre para que quieras darle a la gente que te va a ver, que nos va a ver, ¿no? En primer lugar, yo voy a darte unas pequeñas palabras. Ha sido un placer realmente conversar contigo. Eres un joven muy articulado, muy inteligente, con mucha convicción, y eso creo que es raro encontrarlo hoy, ¿no? Que no sigue modas, más raro aún, que has hecho tu tarea y tienes una fe que realmente es envidiable y que sirves de ejemplo para muchos jóvenes, y yo eso lo celebro realmente. Espero que muchos más jóvenes sigan tu ejemplo y que vean que es necesario seguir modas para ser cool. Tú eres cool, entre comillas, ¿no? En muchos aspectos, y te felicito por eso, y ha sido muy interesante tenerte. Así que, no sé, algunas palabras que quieras dedicarle a la gente, no sé, para cerrar. Muchísimas gracias, Miklos. He estado muy contento de este diálogo. Pues bien, lo que yo le diría a la gente es que busquen el paquete completo. La fe cristiana, bien comprendida, bien estudiada, bien vivida, bien asumida en la mente y el corazón, es el paquete completo. ¿Por qué hay tanta gente que en busca de sentido termina afiliándose a ideologías marxistas o al liberalismo, con todas las dificultades que hemos visto, o buscan el ideal transhumanista o cosas por el estilo? San Agustín decía que si las herejías son fuertes y persisten, es porque tienen alguna parte de verdad. Es la parte de verdad que hace que sea difícil de matar, las herejías de todo. Por ejemplo, el liberalismo tiene una valoración sobre la libertad humana. Nos dice que el Estado no debe controlar toda la vida social, que debemos tener determinada libertad de transacción y de culto y poder hacer empresas. Entonces uno encuentra muchos elementos positivos en el liberalismo, y después ve que cuestiona el marxismo y que es enemigo del marxismo, y como el marxismo es algo malo, entonces el liberalismo debe ser bueno porque recoge estos elementos. Pero hay muchos elementos esenciales de la definición misma de lo que es liberalismo que no son compatibles con una fe cristiana. Similarmente con el marxismo. ¿Por qué hace unas décadas, por ejemplo, tantos jóvenes, a veces nuestros padres o abuelos, se embarcaban en el marxismo? Porque partía una noción, o se vendía con una noción de justicia social, de que hay inequidades, de que hay explotación, de que hay miseria, de que tenemos que cambiar esto, de que este sistema necesita un cambio estructural, etcétera. Y varias de esas ideas tomadas en general, pues no necesariamente son erradas, pero cuando ya vemos en específico cómo es lo que proponen, cuál es su concepto de hombre, qué tipo de cambio es el que proponen, cuál es su diagnóstico específico sobre los males sociales, vemos que hay mucho de error, pero a veces uno termina dejándose llevar por la superficie. Y similarmente con el transhumanismo. En consecuencia, lo que yo diría es, uno en estas ideologías políticas puede encontrar algunas verdades o bienes parciales, pero tales verdades o bienes parciales estarán asimismo contaminados.
y esa contaminación puede terminar afectándonos gravemente. Si yo puedo beber de agua, prefiero beber de agua limpia. Si hay agua que está un tanto contaminada, aunque no sea absolutamente contaminación, no bebería de esa agua. Y la fe cristiana es ese paquete completo que da agua limpia para ver la realidad social, nuestra realidad interna, nuestra realidad externa, nuestro fin trascendente y todo ello. Y este no es un salto de fe irracional, sino lo que uno tiene que hacer es seguir recorriendo el mismo camino de la razón y con el corazón abierto. Y si uno recorre ese camino, llegará a la fe. Dios dispondrá eso. Muy bien, Dante, muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo. Espero que les haya gustado la conversación. Yo la he encontrado particularmente interesante y muy entretenida. Así que nada, ya nos encontraremos en Lima, Dante, si es que voy para allá en algún momento. No sé si tomas cerveza, pero si tomas, nos tomaremos unas frías. Y si no, bueno, te tomarás un té y yo me tomo mi chela. Así que un fuerte abrazo. Perfecto. Un fuerte abrazo y gracias a todos por su audiencia.